Yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado, doctor Cortés, que cuando está uno estresado, no hay necesidad de estar corriendo ni de hacer un esfuerzo físico, pero uno tiene ansiedad, estrés, tiene pena y uno empieza a sudar. ¿Eso es normal, doctor Cortés? Sí, eso es normal. Eso se presenta porque hay un aumento en las hormonas que hacen que la sudoración se presente. Entonces, eso siempre es normal. Yo voy apuntando mis preguntas para que no se me olvide ahondar en eso. Lo que no es normal es que uno sude en exceso si no se ha hecho actividad física, si no tiene esas situaciones emocionales. Hay asuntos que también podrían ser preocupantes con relación a la sudoración excesiva, que podrían estar indicando una enfermedad o un diagnóstico. Sí, exacto. La sudoración es un proceso normal de la piel y se utiliza, pues la utiliza el organismo para regular la temperatura corporal. Hay dos formas de regular la temperatura. Una es mediante la evaporación del sudor que se produce por las glándulas sudoríparas. Y la otra es por radiación, o sea, liberación de calor cuando los vasos sanguíneos se dilatan y botan calor. Entonces, esas son las dos formas de enfriar el organismo. La sudoración es la más conocida y la más molesta, porque muchas veces, en algunas ocasiones, nos puede generar incomodidad. La sudoración es salud, me refiero. Cuando uno va al gimnasio y ve gente sudando muchísimo, yo no sé por qué uno lo relaciona, uy, le está haciendo provecho el ejercicio. De alguna manera, si usted hace ejercicio, ¿debería sudar? No necesariamente. O sea, como te digo, es un método de regular el calor corporal. El ser humano tiene entre 2 millones y 5 millones de glándulas sudoríparas que se llaman glándulas endocrinas y están distribuidas en todo el organismo. Hay unas zonas donde hay mayor cantidad, que son las palmas, las plantas, la región axilar, el tronco y en la cara. Casi en todas partes, ¿no? Sí, están bien repartidas, pero unos pueden tener 2 millones y otros pueden tener 5 millones de glándulas, o sea, no todos tenemos la misma cantidad de glándulas. Por eso, unas personas van a sudar más y otras van a sudar menos. Doc, ¿qué es lo que sale cuando sudamos? ¿Ese líquido que expulsamos qué es? Ese líquido en una persona sana, en un adulto sano, es agua en un 99%, porque botamos el líquido del agüita que está circulando por la sangre, pues, por las venas. Y ese otro 1% está compuesto de electrolitos. Los electrolitos son los minerales, sodio, potasio, calcio, pero en cantidades muy pequeñas, solo hacen el 1% de toda la sudoración. Esos electrolitos son los que le dan el sabor como salado al sudor. Como saladito, exactamente. Ahí está. O sea que quien suda mucho, volviendo al ejemplo del gimnasio, debe tomar mucho líquido para recuperar esto. Se debe hidratar un poquito mejor, exacto. Una persona, un adulto en condiciones normales está sudando aproximadamente medio litro por hora. Pero una persona como la que tú dices que va al gimnasio, un atleta, un deportista de alto rendimiento, por hora puede estar sudando entre 4 y 5 litros. Y esa misma cantidad la puede sudar una persona en su estado basal, en su estado normal, si está en una zona donde hace demasiado calor, pues en la costa o en zonas de mayor calor, las personas van a sudar más y ellos tienden a regular mejor el calor por estar en esas zonas. Ustedes lo conocen ya, él es el médico dermatólogo Andrés Cortés y con él vamos a hablar de dos temas en uno. Me parece un tema muy importante porque conozco personas que padecen este asunto porque es un poquito molesto. Vamos a hablar de sudoración excesiva. Sabemos que tenemos que sudar, ya el doctor nos explicó muy bien la razón, pero la sudoración excesiva a nivel social, a nivel estético es complicado. Y de la mano de ella se llama hiperhidrosis, primaria y secundaria, ahorita les vamos a explicar. Y vamos a hablar de otro asunto y es el mal olor del sudor que se llama bromhidrosis. Con él vamos a hablar sobre eso, sobre por qué sucede, cómo corregirlo sobre todo. Y bueno, empecemos con el programa. Doctora, adelante. Muchas gracias. Más adelante estaremos con Claudia Chavarría, que es estudiante de dermatología de la Universidad de Antioquia y con ella en particular vamos a hablar de este asunto relacionado con el mal olor, porque es que una cosa es sudar mucho y otra cosa es que ese sudor también huela desagradable. 305-316-6560, esa es nuestra línea de WhatsApp, para que todas las inquietudes que ustedes nos quieran plantear, nos las compartan en el 305-316-6560. Para comenzar, tenemos unas imágenes que el doctor Cortés nos compartió
para meternos en esos miles, millones de glándulas sudoríparas. Vamos a ver las imágenes para ver qué es lo que tenemos allá adentro. Esa es unita. Esta es una representación esquemática de la piel y de sus anexos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es la parte superior de la piel, que es la epidermis, con la dermis, y el tejido celular subcutáneo, que es lo que nos da el soporte, la grasita. Básicamente tenemos dos tipos de glándulas, que son las apocrinas y las ecrinas. Las glándulas apocrinas son las que nos dan la secreción que nos ayuda para la sexualidad, para la lubricación y todo eso. Y las glándulas ecrinas son las que nos dan la sudoración, como te dije ahora, en todo el cuerpo. Entonces son la mayor cantidad de glándulas. La glándula sudorípara es esta, este rollito que se ve aquí, y tiene un conductico que se llama el acrosiringio, ¿cierto? El siringio, y aquí es el acrosiringio. Esto sale hasta la parte de la piel y microscópicamente estamos llenitos de esos huequitos, que es por donde se va a presentar el sudor. Entonces esta es una representación esquemática de la glándula sudorípara. De las cuales tenemos millones. Mientras ponemos la otra imagen, Doc, ¿en qué va que unos tengan 2 millones, que otros tengan 4 millones y necesariamente el que tiene muchos más suda más? Eso es una cosa genética, eso nadie lo puede controlar, es simplemente una predisposición genética de cada cual, ¿cierto? Esta es la glándula sebácea, esta es la glándula apocrina sudorípara y la glándula sudorípara ecrina. Estas dos no nos interesan el día de hoy porque son las que nos van a representar. Ya de esa sebácea hablamos en el acné, ¿no? En la glándula sebácea hablamos en el acné. La que hoy nos interesa es esta, que es la que tenemos ese montón y que es la que nos va a producir el sudor de forma normal y de forma normal cuando estemos tratando pues sobre la hiperhidrosis. Perfecto. Doc, una persona es hereditario, usted dice que hay factores genéticos, de pronto una persona con hiperhidrosis, con exceso de sudor, ¿su hijo puede tener la misma condición? Sí. Como te dije ahora, afecta más o menos al 3% de la población y de todo ese porcentaje, más o menos entre el 60 y el 80% puede haber tenido un padre o los dos que hayan tenido sudoración excesiva en la infancia. Entonces sí tiene una alta tasa de heredabilidad. ¿Qué tan común? Usted dice que el 3%. En la vida real al consultorio de Andrés Cortés y de su esposa, llegan personas diciendo ayúdeme, Doc, que esto es maluco, desagradable, me apena esta situación. Sí, es bastante común. Esa consulta es bastante común. En porcentajes es difícil decírtelo, pero yo creo que sí, por lo menos al mes uno tiene por ahí unos 4 o 5 pacientes que consultan específicamente por la hiperhidrosis. Y bastante. Otra cantidad similar, más o menos otros 4 o 5, que van por otros motivos de consulta y que adicional le preguntan a uno, doctor, es que yo sudo mucho, o es que me sudan mucho las manos, es que me incomoda en el trabajo, en el estudio, o me sudan mucho los pies. Entonces sí es una consulta que es frecuente. Yo conozco personas que sudan mucho, sí, que se le alcanza a ver el sudor en la axila, que sabemos que eso es molesto. Personas que tienen los dos asuntos, sudan mucho y tienen mal olor. O personas que además se les mancha la camisa amarilla, pero conozco el que tienen pues como el mojadito del sudor que produce en la axila, pero no mancha, porque a veces se produce ese color amarilloso que se nota en la ropa. El sudor normalmente es inodoro e incoloro, ¿cierto? Cuando hay cromidrosis, que es lo que se llama, lo que tú dices. ¿El color? El color se llama cromidrosis, es porque hay alguna sustancia adicional sobre la piel que está generando eso. Básicamente estamos hablando o de cremas que los pacientes se apliquen, pero lo más común es el desodorante, ¿cierto? Hablando pues, adelantándonos un poquito, cuando ya habláramos de hiperhidrosis secundaria, también hay cromidrosis en pacientes que toman algunos medicamentos, ¿cierto? Entonces el sudor se puede volver
con un tinte azulado si toman un medicamento, o rojizo si toman con otro medicamento, o amarilloso, ¿cierto? Pero eso ya estamos hablando de hiperhidrosis secundarias a medicamentos, y eso también se puede presentar. No es frecuente, eso realmente sí es muy raro, pero existe. Cuando hablan del desodorante y su uso, se habla de bacterias. ¿El sudor tiene bacterias? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, mejor dicho, qué es lo que produce el desodorante en nuestro organismo para que yo creo que la mayoría de las personas ni sudemos ni produzcamos mal olor? El desodorante o antitranspirante lo que hace es que bloquea esos punticos que hay en las axilas para que el sudor no salga. Eso es lo que hace el desodorante o el antitranspirante. ¿Cómo sellarlo? Como sellarlo, eso es lo que hace, ¿cierto? Las bacterias no están en el desodorante ni en el sudor, están en la piel, ¿cierto? Entonces, cuando se tapona eso para que no salga el sudor, obvio el sudor sale un poquito y las bacterias se quedan ahí, es donde generan como la incomodidad y la molestia con el olor y con todas esas cosas, ¿cierto? Pero básicamente el olor del sudor es cero, lo mismo que el color, es transparente. Porque hay personas a las que no les funcionan los desodorantes, doctor. Eso es una cosa muy idiosincrática, pues, o sea, como muy racial, ¿cierto? Hay personas que tienen ya mayor cantidad de glándulas sudoríparas en la parte axilar, entonces no es suficiente el efecto del antitranspirante común y corriente, entonces se necesitaría buscar unos métodos más agresivos para controlar el sudor, que eso pues lo podemos discutir ahora brevemente en la parte de los tratamientos. ¿Usted prefiere los que son en aerosol o los que son en barra? Yo prefiero los que son en barra. Cierto, me parecería a mí que de pronto son más efectivos y lo que cumplen es la función de sellar esas glandulitas. Sí, tienen la función de sellar, tienen la función pues de disminuir o ayudar con el olor, aunque eso es adicional, y desde el punto de vista dermatológico son menos agresivos, porque son más suaves y no generan reacciones en la zona axilar, que suele ser una zona de piel sensible. Empiezan a llegar las inquietudes al WhatsApp. Hoy estamos con el médico dermatólogo Andrés Cortés. Nuestro tema son 2 en 1, le digo yo. Sudoración excesiva. Sabemos que muchas personas de verdad tienen molestias con este asunto. Y mal olor, cuando está relacionado. El uno se llama hiperhidrosis y el otro tema se llama bromhidrosis. Y el otro cromhidrosis, claro, de color. De color. Cuando ya produce color ese sudor. Buenos días, tengo una pregunta para el doctor. Mi hija me gusta mucho esta pregunta, mi hija tiene 23 años y nunca suda por ningún motivo. También los conozco. Entonces yo voy al gimnasio y yo miro mucho. El que suda y tiene que llevar hasta 2 toallitas para estarse limpiando. El que no suda nada, pero está rojo. ¿Es normal no sudar nunca? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo se maneja eso? Realmente no sudar no significa que sea una enfermedad o que sea malo. Simplemente lo que te explicaba ahora de la cantidad de glándulas sudoríparas. Es probable que esta chica sea de las que tenga menos cantidad de glándulas sudoríparas, pero eventualmente en algún momento ella debe sudar. No es un sudor copioso, pero sí debe generar alguito de sudor. Puede que esté en menos del litro por hora, ¿cierto? Del medio litro por hora, pero normalmente cuando hay exceso de calor en el organismo, él se tiene que liberar por algún lado, sea por evaporación a través del sudor o por enrojecimiento a través de la radiación. Entonces ella puede ser de las que maneja más la parte de liberación de calor a través de la radiación que de la evaporación. ¿Cómo se libera cuando nos ponemos rojitos eso que hay que liberarse? Los vasos sanguíneos tienen un tono y un diámetro normal. Cuando ellos se dilatan, la sangre fluye a mayor rapidez. Es más evidente. Y entonces uno se pone rojito y el calor se libera por ahí. Al haber mayor fricción, el calor se libera. Ajá. Entonces esa es la otra forma de liberar calor. En climas fríos, sin relacionarlo con el tema de hoy, veo que muchas personas en climas fríos, con cariño les decimos, son muy cachetirrojitos. Exactamente. Más que el frío, ahí es la altura. Okay. Porque en la altura tenemos más glóbulos rojos, porque la presión de oxígeno en la altura es menor que a nivel del mar, entonces necesitamos más glóbulos rojos para poder
transportar el oxígeno, entonces por eso nos volvemos rojitos y cacheticolorados. Todo tiene una explicación. En la parte del oriente o en las montañas. Así y todo es. eso. Perfecto, vea doctor, esta que también está muy buena. Muy buenos días también para ti. Quiero preguntar si es normal que a un niño de 9 años ya le dé mal olor en las axilas. Doc, entonces le complemento a eso. ¿Por qué el crecimiento, volverse hombrecito, volverse mujer, también va relacionado con eso? ¿A los 9 años es normal? A los 9 años ya empieza a ser normal. ¿Qué tenemos que hacer ahí? El aseo es una cosa fundamental, ¿cierto? Porque debemos tratar de controlar, no eliminar del todo, porque eso es imposible, pero controlar la parte de las bacterias que hay en la zona axilar. Y está empezando a desarrollarse desde el punto de vista hormonal, entonces empieza a generar mayor cantidad de sudor y a ese sudorcito le sumamos las bacterias que hay ahí, puede generar un olor fuerte, no es como digamos un mal olor exagerado, sino que empiezan con una sudoración un poquitico más fuerte, ¿cierto? Entonces eso normalmente es valga la redundancia, normal en estas edades, ¿cierto? Hay que estar vigilante para que no vaya a presentar pues o demasiado mal olor o demasiada sudoración, eso es como lo que hacer. Pero para la televidente es normal que a esa edad ya empiecen con un poquitico de olor fuerte, hay que hacer un poquitico más de énfasis en el aseo personal y ya está en edad de empezar a usar un desodorante que le pueda servir. Eso tiene que ver con crecer, definitivamente, eso es con parte del asuntos crecimiento, hormonales. como si te acuerdas cuando estábamos hablando en el programa anterior del acné, también hace parte del desarrollo normal de los adolescentes, pues de los jóvenes. Y es muy importante que nosotros como padres, como cuidadores, les enseñemos esos asuntos de higiene personal desde chiquiticos, ¿no? Súper importante para el resto de la vida. Vamos a ver esta pregunta hoy en Sana que Sana. Estamos hablando de sudoración excesiva y mal olor. Veamos. Buenos días, soy Hernán Uribe. La pregunta de hoy es, ¿la sudoración excesiva puede ser síntoma de alguna enfermedad? La sudoración excesiva, pregunta don Hernán, ¿puede ser síntoma de alguna enfermedad? Se la empiezo por otro lado. ¿En qué condiciones es normal que sudemos? Después de hacer ejercicio, después de estar agitado, si tenemos ansiedad o estrés, eso es como lo más normal. Eso es esperable que se sude. Eso es esperable, eso es lo normal, cuando se presentan esas situaciones que acabas de decir. Cuando ya tenemos una sudoración excesiva, la tendríamos que llamar ya una hiperhidrosis. Y esa hiperhidrosis la clasificamos en dos formas: la hiperhidrosis idiopática o primaria y la hiperhidrosis secundaria. La hiperhidrosis primaria o idiopática es la más común de todas, más o menos el 80% de las personas que tienen hiperhidrosis sufren de hiperhidrosis primaria. Hay unos criterios clínicos que son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico y es que tiene que ser una sudoración que sea bilateral y simétrica, ¿cierto? Que sea en las dos manitos, en las dos plantas y en las dos axilas. Son las zonas que más se comprometen, palmas, plantas y axilas en la primaria, que haya empezado antes de los 25 años, que genere incomodidad en la realización de las actividades diarias y generalmente, como hablábamos ahora, hay un componente familiar. A uno de los dos padres debe haber tenido eso. Entonces ahí estamos hablando de una hiperhidrosis primaria o idiopática. La secundaria ya es debido a enfermedades, a medicamentos y a otras cosas que pueden generar hiperhidrosis secundaria. Por ejemplo, aquí hemos hecho varios programas de cáncer, ¿no? No quiere decir que todo el que tenga hiperhidrosis y que sude mucho tenga cáncer, pero hablan mucho, por ejemplo, de sudoración nocturna, de esa sudoración que lo hace uno cambiarse la pijama y se despierta. Y lo digo a título personal, a mí me ha pasado, pero muy eventualmente. Supongo que si es muy recurrente es cuando hay que consultar. Exacto, sí, claro. La sudoración nocturna es un fenómeno, de hecho, uno de los criterios es que la hiperhidrosis idiopática no suda en la noche, suda es en el día.
Cuando estamos hablando de una sudoración nocturna que sea muy copiosa o que sea muy sintomática, estamos hablando de una hiperhidrosis secundaria y deberíamos buscar la causa. Principalmente las causas, pues obvio el calor, ¿cierto? Eso no va a ser una enfermedad, sino que en estos climas a veces pues se suda demasiado en la noche. Pacientes femeninas de cierta edad en adelante que ya hayan cerrado edad pueden empezar O sea, estamos a hablando de presentar, menopausia. pacientes con menopausia pueden generar hiperhidrosis nocturna debido a los calores que presentan por el cambio hormonal, ¿cierto? Entonces, en general, la sudoración nocturna sería pues como normal dentro de los parámetros ideales, pero puede ser también signo de una enfermedad secundaria, entonces habría que consultar y buscarla cuando se vuelve muy recurrente o muy sintomática. Antes de ir con la siguiente pregunta de WhatsApp, quiero entender algo. Por ejemplo, yo tengo cáncer y por eso sudo mucho en la noche. ¿Qué relación, cómo se relacionan esas glándulas sudoríparas? ¿Qué hace? ¿Por qué el cáncer hace que esas glándulas sudoríparas, digámoslo en paisa, se alboroten? Bueno, realmente no... Llama al oncólogo, por favor. Llama a un amigo. Como no es realmente el cáncer en sí, sino que generalmente los tratamientos para el cáncer pueden generar la hiperhidrosis, ¿cierto? Porque nos afectan de todas maneras. Quimio, radio, todo eso. Quimio, radio, todo eso, ¿cierto? Entonces no es el cáncer. Un paciente con un cáncer de piel no tiene por qué sudar más en la noche, ¿cierto? Es más como cuando tenemos compromisos sistémicos que nos altera todo el metabolismo del organismo, ¿cierto? Entonces no necesariamente sea un cáncer. Te hago un ejemplo aquí cortico. Cuando vos vas a un restaurante y comes comida mexicana o picante o un ají o una comida caliente, ¿sí? Uno está comiéndose un plato de comida caliente y al momentico empieza a sudar. Un tintico. O un tintico, ¿cierto? Que pues eso hace parte de que se activen esas glándulas endocrinas, es simplemente por la transmisión del calor que nos está dando ese plato. Perfecto, vea esta pregunta también, doctor, interesante, la plantea nuestro compañero Jorge Dávila. ¿Qué hay de cierto que el uso de antitranspirantes puede causar cáncer de mama? Ese es un asunto que lo he escuchado. Llamemos al oncólogo. ¿Llama a un amigo? No, realmente no conozco, no tengo, no te podría dar información. Yo pensaría que no hay estudios que nos puedan demostrar que eso sea cierto, pero sí sería mejor buscar con un especialista. Llamado a un amigo. Exacto. Perfecto. Seguimos hoy hablando con el médico dermatólogo Andrés Cortés. Nuestro tema es un asunto más común de lo que uno cree y es la sudoración excesiva. Sabemos que todos debemos sudar, sabemos para qué sirve el sudor, lo hemos aprendido con el doctor Cortés, pero a veces se exagera este asunto, hay que buscarle soluciones porque obviamente a nivel social es bien complicado y más si se acompaña ese sudor del mal olor. Por eso vamos con nuestra sección Noticias Sana que Sana. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Si ustedes tienen inquietudes sobre nuestro tema de hoy, que ya lo saben, pues muy bienvenidas. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ella es Claudia Chavarría, médica residente de dermatología de la Universidad de Antioquia. Es decir, se está preparando para ser dermatóloga. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En qué año estás? En el tercero, ya Son tres, ¿cierto? en 3 mesecitos Ya. termino. ¿Por qué dermatología? Y tiene una piel muy linda. Muchas gracias. ¿Por qué? No, ¿Desde me siempre te gustó? encantan las enfermedades de la piel, pues tiene muchos campos de acción, no solamente está pues como la atención en el paciente adulto, sino que podemos ver niños, la mujer embarazada, o sea, podemos atender a todo tipo de población y las enfermedades de la piel son muy bonitas y vemos que están relacionadas con muchos trastornos también psiquiátricos, con muchas enfermedades sistémicas y que en ocasiones la piel es lo que canta o es la primera manifestación para muchas de esas enfermedades sistémicas. Entonces nos corresponde a nosotros los dermatólogos ver el paciente
mirar la lesión y a través de eso hacer el diagnóstico, entonces es muy interesante. Sí, es que la piel no es solo un asunto estético. Es el reflejo de todo. Es el reflejo también de nuestra salud. Vamos entonces con una pregunta para la médica Claudia Chavarría, próxima dermatóloga. Veamos. Hola, buenos días, mi nombre es Gilma Cañas y quisiera saber por qué el sudor tiene mal olor. Claudia, y es que dentro de estos mitos urbanos, o no sé qué tal mito sea, yo creo que de pronto no tanto, una de las razones es la alimentación. ¿La alimentación tiene algo que ver con el olor del sudor? Sí, bueno, como habíamos dicho ahorita, el mal olor en la sudoración puede ser normal para todas las personas en algún momento de la vida. Todos en algún momento llegamos a tener una sudoración con mal olor, pero cuando esto es excesivo y cuando es persistente, en ese momento es que ahora hablamos de bromidrosis, que fue el término que utilizamos ahorita y con el que nos referimos al mal olor asociado a la sudoración. El mal olor asociado a la sudoración, como hablaba ahorita el doctor Andrés Cortés, puede ser producido por esa degradación que hacen las bacterias que usualmente están en la piel. Nosotros tenemos bacterias en la piel y esas bacterias degradan esas secreciones tanto de las glándulas ecrinas como apocrinas, que las glándulas apocrinas se desarrollan en la adolescencia o en la pubertad y por eso es que desde más o menos 8 o 9 años empieza ese mal olor y cuando las bacterias degradan esas secreciones pueden producir mal olor o incluso también pueden estar asociados al cambio de coloración de la sudoración. Y en cuanto a las causas, no es solamente pues las bacterias, sino que también puede estar asociado a la ingesta de algunos medicamentos, a algunos, pues, por ejemplo, como decía el doctor ahorita, algunas sustancias que nos apliquemos o incluso algunos alimentos que vemos que es muy común y la gente lo nota con el ajo, con la cebolla y con el alcohol, o pues hay otros alimentos que pueden estar asociados, especialmente estos son los más comunes. Incluso se habla de ciertas regiones del mundo donde las personas tienen un olor particular, dicen que nosotros olemos más como a lechita, porque eso dicen, no sé, y en Asia y en otras partes huelen a alimentos mucho más fuertes, que es lo que consumen normalmente. Sí, por ejemplo, los hindúes, el curry, exacto, y como los alimentos son tan condimentados, entonces tienen un olor característico. Pero esto también puede alertarnos en ocasiones porque un mal olor puede hacernos pensar en algunas enfermedades metabólicas. ¿Cómo cuáles? Como hay enfermedades, enfermedades como la metilcetonuria, que son enfermedades que usualmente dan como desde que el niño está chiquito, incluso algunos padres o los pediatras pueden notar el mal olor desde el momento del nacimiento o mediante que el niño se va desarrollando. Y también enfermedades renales, enfermedades hepáticas, que también esos pacientes pueden tener algún olor característico porque debido a este trastorno no botan como todos los desechos y todos los productos de desecho que se tienen que eliminar durante el proceso metabólico normal. El mal olor en los pies, todos sabemos cómo lo llamamos en paisa, ¿también tiene que ver con esto? Sí, la bromidrosis pues es la sudoración con mal olor en cualquier parte, ya sea axilas, también se puede dar en el área inguinal o en los genitales, pues en esta área también hay muchas glándulas apocrinas y eso puede producir mal olor, y también en las plantas, y en este caso sería más nosotros lo clasificamos como bromidrosis ecrina y es por el exceso o sea, ya con la sudoración y las bacterias que están ahí en contacto con la piel hacen que se degrade y se macere esa queratina, que es la capita externa de la piel. Entonces, al degradarse la queratina, las bacterias las metabolizan y de esa manera es que se produce el mal olor. En todo eso tienen que ver las bacterias, que usualmente las tenemos en la piel. Entonces, como decía el doctor Andrés Cortés ahorita también, es muy importante el aseo, pero no es una condición de mal aseo. O sea, no es que todo el que tenga sudor excesivo y mal olor, o mal olor en los pies o en sus zonas genitales, en fin, es que no tenga buen aseo. No, para nada, pero sí el ayudar con un aseo más intensivo puede disminuir esta condición. ¿Qué hacer
ahorita con el doctor hablaremos qué hacer para el sudor excesivo, qué hacer para el mal olor, qué recomendaciones se dan. He escuchado los remedios que vos querás. Por ejemplo, el bicarbonato que sirve para todo, me han dicho que bicarbonato muchas personas utilizan para eso. No sé, ¿qué se puede hacer para el tema del mal olor? Bueno, para eso también hay tratamiento. En ocasiones es asociado al exceso de sudoración, pero no siempre. Y de hecho, cuando hay un exceso de sudoración, ese exceso de líquido barre las bacterias y en esa situación, pues a veces no se da el mal olor. De hecho, las personas que tienen hiperhidrosis severas usualmente no tienen bromidrosis. Pero en todo lo que hemos hablado, la bromidrosis también es cuestión de bacterias. Las bacterias cumplen un papel muy importante ahí. Entonces ahí nosotros usamos antibióticos tópicos, también usamos medicamentos antitranspirantes, que no son los preparados normales pues, que vienen en los desodorantes, sino que son a mayores concentraciones, ya son medicamentos para obstruir el conducto o la glándula, ya sea ecrina o apocrina, y así evitar el exceso de sudor y que ese sudor entre en contacto con las bacterias que son las que causan el mal olor, pero podemos también usar los antibióticos tópicos, también hay otros tratamientos que ya son más invasivos como el láser para quemar pues como esa glándula y el folículo piloso, y que no se presente el mal olor y el exceso de sudoración desde ahí, y bueno, y hay tratamientos que son ya de segunda y tercera línea. O sea que una persona con hiperhidrosis y bromidrosis, un desodorante normal no le funciona mucho. Algunas personas sí, pero ya cuando las personas empiezan a presentar este exceso de sudoración o este mal olor, usualmente necesitan ya tratamientos adicionales y ahí es cuando deben consultar al médico o al dermatólogo y nosotros pues ya les mandamos el tratamiento según sean sus necesidades. Para evitar el olor de los pies, que sé que también preocupa tanto, jamás ponerse los zapatos con los pies húmedos, su buen talquito, ¿cómo debe ser el aseo ahí? Sí, o sea, el exceso de el mal olor en los pies, hay muchas condiciones que los predisponen, entonces la maceración que hablábamos ahorita, obviamente si el zapato está húmedo, si el pie está húmedo, va a haber más fácil maceración de esa queratina, pues de esa capita externa de la piel, y con eso las bacterias pues van a hacer de las suyas para producir el mal olor. Entonces sí debemos secar muy bien los zapatos, ponerlos limpios, secos completamente, pues si vemos que se humedecen los podemos secar al sol, pues lavar, secar al sol y usar ya diferentes, pues hay productos que son en talco. ¿Te gusta más talco o aerosol? A mí me gusta más el aerosol, pero es ya por otra condición, no tanto por el secado, sino por los hongos, porque los que son en talco, en polvo, son a base, también tienen a base de almidón, y esto en algún momento se podría llegar a convertir en un material de alimento para los hongos. Entonces, perfecto. Pero pues puede ser cualquiera de los dos, que se sequen bien los pies, aplicarse el talco o el antitranspirante en aerosol, y con esto pues les puede ayudar mucho en principio. Ya si es excesivo, pues tendríamos que hacer otro tipo de tratamientos. Como quien dice Claudia, para aquellas personas que sufren por ambos temas, ¿hay solución? Sí, para todo tenemos solución. Y para eso hay profesionales como ella preparándose para ayudar en este tipo de situaciones. Claudia Chavarría, médica residente de dermatología de la Universidad de Antioquia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte en lo que le queda de estudios. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de sudoración excesiva y mal olor. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Vamos a tener tiempo ahorita para responder sus inquietudes. Ya volvemos. Y regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de sudoración excesiva y de mal olor. Hiperhidrosis y bromidrosis. ¿Cuándo buscar ayuda por la sudoración excesiva? Cuando se presentan sudoraciones nocturnas sin una causa clara. Cuando la sudoración abundante causa estrés emocional y aislamiento. Hay que buscarle solución. Cuando de un momento a otro se empieza a sudar más de lo habitual.
cuando la sudoración afecta las rutinas cotidianas. Si bien ahí hay causas emocionales y físicas que nos harían buscar el origen de esa sudoración excesiva, pues justamente para estar tranquilos emocional y físicamente. Continuamos con el médico dermatólogo Andrés Cortés y vamos con un bloque larguito de preguntas porque se ve que este tema le interesa mucho a ustedes, nuestros televidentes. Veamos. Buenos días, mi hija tiene 8 años y le sudan las axilas. ¿Qué debo hacer? Ahorita hablábamos de una madre que hablaba del niño de 9 años. El doctor nos explicó que hacía parte ya del proceso normal. ¿A los 8 años también podríamos decir que está dentro de lo normal? El televidente anterior nos cuenta que tenía 9 años y ya empezaba a tener un olorcito fuerte. Exacto. Esta chica ya está teniendo 8 años y una sudoración excesiva, pues, o una sudoración, pues, evidente, ¿cierto? Yo pienso que puede ser un proceso normal de la edad, ¿cierto? En la cual estos niños están empezando a desarrollarse desde el punto de vista hormonal y entonces las niñas tienden a desarrollarse un poquito antes que los niños, ¿cierto? Entonces a liberar todo eso. Desde que no haya ningún otro tipo de sintomatología, como que haya crecimiento de los senitos, que de pronto empiece a presentar vellito más de lo normal y todo eso, uno se queda tranquilo. En caso de presentar alguna otra de esas cosas, lo ideal es consultar con su pediatra o con su médico para determinar que no vaya a haber ningún tipo de alteración hormonal que pueda estar generando eso. Y en este caso, según le entiendo a la mamá, aunque la niña no presente mal olor, solo sudoración en axilas, ¿ya es válido el desodorante? No es necesario. No es necesario, simplemente hacer un aseo bueno y no es necesario porque ya está muy pequeñita, el de los 9 porque ya está presentando un poquitico de mal olor, pero esta niña que apenas tiene 8 añitos y que solo es la sudoración, que de pronto pues la puede ver normal o un poquitico más, más evidente, pues no es necesario utilizar ningún tipo de desodorante todavía. Bien, vamos con otra pregunta. Mi nombre es Idalí Pérez. Idalí, qué rico que estés con Sana que Sana. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué a mi esposo le da tan mal olor en las axilas y mi sobrino, que tiene 17 años, suda demasiado, le da mal olor en las axilas y en los pies? Esta es pregunta para recapitular un poquito lo que hemos hablado, Doc. ¿Por qué? A ver, como dijimos anteriormente, la sudoración no tiene mal olor. No necesariamente tiene mal olor, sino que es el conjunto del sudor, las bacterias, la maceración de la piel, ¿cierto? Entonces son 3 cositas que al unirse nos van a formar el mal olor, tanto para el esposo como para el sobrino, ¿cierto? Entonces tienen una sudoración excesiva que de pronto nos está generando esa incomodidad. En esos casos lo ideal es consultar con el dermatólogo, con el fin de establecer cuál es la causa de ese mal olor y poder tomar acciones correctivas contra él. Específicamente hablando, o si es una sudoración excesiva, tratarla, o si es simplemente una bromidrosis, también tratarla, porque las dos cosas pueden estar aparte, como nos dijo Claudia. Cuando una persona tiene hiperhidrosis, generalmente no tiene bromidrosis. Son 2 cosas que están aparte, porque la cantidad de sudor tan copiosa hace que las bacterias no se queden ahí, mientras que si es una sudoración normal, pero hay bacterias, puede generar la bromidrosis. Muy bien, buenos días también para ti. Sudo demasiado y no puedo usar desodorantes, no es la única, conozco más de un caso, porque soy muy alérgica. ¿Qué me aconseja? Eso sucede, ¿no? Eso sucede y con mucha frecuencia. Lo que hablábamos ahora de los desodorantes, hay algunos desodorantes que generan alergias o irritaciones en esa zona tan sensible de la región axilar. Entonces ahí lo ideal es buscar otras alternativas, como tú ya habías dicho, pues el bicarbonato y remedios caseros pueden ayudar a disminuir la sudoración. Sin embargo, lo ideal es consultar a su médico o a su dermatólogo con el fin de que le prescriba medicamentos o desodorantes que sean medicados, que puedan mejorar esa condición sin necesidad de que le den alergia o que le hagan irritación en la zona afectada. ¿Y cómo se usa el bicarbonato en ese caso? ¿Se hace una preparación con agüita o cómo es eso? Eso es, una cucharadita de bicarbonato en una copita de agua. Se disuelve y se aplica en la noche y eso nos ayuda a controlar tanto sudoración como mal olor. El mismo efecto, el bicarbonato tiene un efecto que nos ayuda a disminuir la cantidad de bacterias y nos tapona un poquitico
conductos de las glándulas sudoríparas. He escuchado hablar de limón, ¿eso es verdad? No, realmente con el limón, si no hay como... Con el limón nos ganamos muchas manchas, ¿cierto? Sí, se puede manchar, puede generar irritación porque es un ácido, no. Ese sí no ¿Sabe qué también he escuchado? Y voy a dar el nombre, Milanta. He escuchado gente que se aplica, que eso parece una cremita en vez de para la gastritis. No, pues tampoco hay como estudios o evidencia pues de que eso pueda ser efectivo. Perfecto, vea esta pregunta. Hola, ¿cómo estás? He sufrido de sudoración axilar desde niña y con mal olor. Sudo por más frío que esté haciendo desde niña y se me aumenta cuando estoy sometida a estrés. No me sirve ningún desodorante. A veces la sudoración me empieza como con piquiña. ¿Qué le podemos decir a esa televidente? La asociación de sudoración, mal olor y piquiña nos quiere decir que ahí está presentándose un proceso inflamatorio en la zona de la piel, ¿cierto? Entonces lo primero que uno tiene que evaluar es cómo está esa piel y tratarla, porque si hay una dermatitis o irritativa o de contacto, pues eso puede generar el prurito pues, o la piquiña. Y una vez eso se controle, pues determinar qué es lo que le está causando eso, cuál tipo de desodorante es y como la televidente anterior, pues buscar una solución con medicamentos o con desodorantes medicados que no generen ese tipo de reacciones. Y con la sudoración, ella no dice de sudoración excesiva, dice sudoración axilar, que es lo que se presenta normalmente cuando hay sudoración axilar y mal olor. Entonces, buscar tratamiento que nos ayude a controlar la cantidad de bacterias que se presentan ahí en esa zona. Pero busque el tratamiento, mi querida televidente. Si desde niña está sufriendo con eso, supongo que es un asunto bastante incómodo. Claro, ¿Sí hay solución? claro, hay soluciones ahí. Perfecto. Sudoración excesiva y mal olor, nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos. Muy bien, y seguimos en Sana que Sana, nuestro tema de hoy, sudoración excesiva y mal olor. ¿Por qué a veces unos desodorantes nos sirven y otros no? Yo en particular no he tenido problemas ni de sudoración, gracias a Dios no es mi condición. Pero a veces hay desodorantes que uno dice, uy, este no me sirvió, ¿por qué será? A ver, eso es una relación que hay entre el desodorante, los componentes químicos del desodorante y la piel, lo que vulgarmente conocemos como el humor, ¿cierto? Okay. Hay gente que tiene un humor más fuerte o un humor más suave, ¿cierto? Y al haber esa interacción entre los productos químicos y la piel, puede funcionar o no. Es una cosa que no es científicamente comprobada, pero es lo mismo que con un antisolar. Hay personas que un antisolar les gusta y les cae bien y les pone bien la piel bonita y hay otros que no. O con los perfumes y con las lociones. Tú te aplicas una loción y esa reacción química que hay con la piel puede hacer o que te dure mucho y que se huela muy bien o que no te dure y no huela bien la loción. Entonces es como el humor que llaman. Perfecto. Tengo 80 años. Un saludo a nuestra televidente. Últimamente sudo por cualquier cosa. Se me moja el pelo por el cuello y por debajo de los senos. El sentirme mojada me molesta. ¿Cómo ayudarle? A ver, cuando tenemos una paciente de 80 años con una sudoración que puede o no ser excesiva, pero que ya le está generando incomodidades, pues tendríamos que revisar qué está pasando. O evidentemente se puede tratar de una hiperhidrosis secundaria. Entonces habría que ahondar más si hay algún otro tipo de sintomatología o alguna enfermedad de base, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades de tiroides y sus medicamentos pueden generar sudoraciones. La menopausia, como dijimos ahora, también las puede generar. En el caso de la paciente, lo ideal es mantenerse lo más sequita que pueda,
obviamente con talcos o con cositas que nos ayuden a secar. Dice que por aquí en la zona pues inframamaria y todo eso, talcos secantes nos ayudan a controlar eso. ¿Talcos secantes en particular existen específicamente? Talcos en talco. general, talco. El talco atrapa la humedad, entonces... Y tiene que estar secándose porque de esos pliegues es fácil que le puedan dar hongos y... Exactamente, ahí nos da una enfermedad que se llama un intertrigo y es por la presencia de la humedad y el pliegue sobre la piel, entonces eso genera maceración y genera la posibilidad de presentar bacterias y hongos y entonces ahí nos va a causar enfermedad. Se nos acabó el tiempo. Ya hemos inmersa en esta conversación han estado los tratamientos. ¿Hay una cirugía incluso para casos extremos o es usual? Es para casos extremos. Los tratamientos para la hiperhidrosis se tratan tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos y tratamientos quirúrgicos. ¿Sistémicos es? Tomaditos, Medicamentos que nos ayudan a controlar los neurotransmisores que hacen que la sudoración se presente. Los tópicos, como dijimos al principio, son los que nos bloquean la producción del sudor desde el punto de vista mecánico, pues en la zona donde suda. Y los tratamientos quirúrgicos, hay unos que son locales, por ejemplo, operaciones o cirugías en la región axilar, o ya una cirugía que se llama una toracotomía, pues una toracocentesis. Aquí hacen una incisión y cortan unos nerviecitos que se llaman el simpático para que no sude tanto las personas. Y para que usted sea más simpático sin esa sudoración. Exactamente. Se terminó el programa, Doc. Conclusión, que se puede, se puede. Se puede y hay alternativas, hay que consultar y no es una cosa con la cual tengamos que vivir. No hay que acostumbrarse a vivir con ese tipo de molestias. Al doctor Andrés Cortés, muchísimas gracias. A Claudia Chavarría, nuestra médica, futura dermatóloga también, y a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 11 de la mañana estaremos acompañándoles nuevamente. Vamos a hablar de un tema para los niños y para los padres y para los maestros, para los cuidadores en general. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los esperamos mañana en el programa saludable del canal Televida a las 11 de la mañana. Sana que sana. Hasta entonces.